una forma de hacerlo bien. Recuerden que esto es diseño, no es la única, ¿sí? Si uno encara con el enunciado te guía, ¿sí? Pero bueno, si hay algo un poquito distinto, pero que se justifica en la práctica, en la realidad, también está bien, ¿sí? Tenemos una tabla de estudiantes o de alumnos, una de departamentos, una de cursos y una de boletas. Estas son las boletas de inscripción al curso. Una forma de hacerlo, si colocan una ID de boleta como columna acá, alcanzaría como clave primaria, simple, ¿sí? Ahora, si utilizo con las columnas de legajo, código de curso, ¿sí? Tengo que hacer clave primaria de 3. ¿Por qué de 3? Pues son las boletas de inscripciones a los cursos. ¿Qué pasa si yo hago clave primaria de 2 nada más? O sea, un legajo se anota un código de curso, ¿sí? Por ejemplo, legajo 1 a base de datos. ¿Qué pasa si ese chico recursa, o sea, deja y tiene que mismo legajo anotarse al mismo código de curso? No se podría si está la primera compuesta de 2. Por eso se le agrega de 3. O sea, para permitir que un mismo legajo se anote un mismo curso, distinta fecha, ¿sí? Distinto cuatrimestre o distinto año. Ahora, de vuelta, otra forma de hacerlo es con la columna ahí de boleta. Y eso alcanzaría con la primaria simple. ¿Sí? Por eso que no es la única forma de hacerlo. ¿Sí? Bien. Tener estas 4 tablas. Ojo, tengan en cuenta acá. ¿Qué estaría mal? No es que está mal, lo que pasa es que el enunciado pedía hasta la segunda forma normal. ¿Qué pasa con esta tabla? Estudiantes o alumnos. Si lo desglosaron, está perfecto. Tenemos la columna departamento carrera y departamento especialidad. ¿Qué pasa? Este atributo no clave depende de este, por lo cual esta no estaría en tercera. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está hecho así? Porque pide hasta la segunda. Si ustedes lo normalizan hasta la tercera forma normal, esta tabla no está en tercera, tengan en cuenta, hay que desglosarlo. ¿Sí? Por eso se los muestro así, porque pide hasta la segunda el enunciado. Pero esta tabla tengan en cuenta que no está en tercera. Este atributo no clave depende de esto. Si cambia la carrera, cambia la especialidad. ¿Sí, chicos? Si lo desglosaron, está perfecto. Yo después igual miro lo que entrega. Bueno, después, esto es un enunciado que era de un pedido de un libro, una biblioteca, un pedido. La tabla básica era la de pedido de libros, pero si usaron una tabla, si además de la de pedidos, que tiene que estar sí o sí, ¿no? Si además de la de pedidos hicieron una tabla de libros para almacenar los libros, si hicieron una tabla de clientes para almacenar los clientes, está perfecto, ¿sí? Acá les muestro lo que basa puntualmente el enunciado, que es un pedido de libro consiste en bla, bla, bla. Y de vuelta, acá lo mismo. Para un pedido de un libro, si utilizan una ID de pedido, alcanza como clave primaria simple, ¿sí? Ahora, si utilizo los atributos que pide acá, ¿qué tengo que tener? El cliente, el ISBN, que es el código del pedido, pero le agrego fecha de pedido también. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo un cliente, si yo hiciera, por ejemplo, primaria simple de 2, cliente y el código del libro? Si, vamos a suponer que es una biblioteca, ¿no? ¿Qué pasa si el mismo cliente, una vez que devuelve el libro, quiere el mismo cliente sacar el mismo libro? No puede, porque el mismo cliente, el mismo libro, no puede. Entonces le agregamos fecha de pedido como clave primera compuesta, para permitir que un mismo cliente pueda sacar el mismo libro, pero obviamente no en el mismo día. Por eso está más marcada de 3. Pero de vuelta, otra forma de hacerlo es con un ID de pedido, y eso alcanzaría como clave primaria simple. Sí, chicos, y de vuelta, esto es lo mínimo que pide el enunciado. Si una tabla de libros para almacenar los libros, una tabla de clientes para almacenar clientes, está perfecto. ¿Sí? Eh, bueno, y ante este enunciado, acá sí debe que ser esta tercera forma normal, y tenemos estas tablas. Tenemos una de departamentos, una de empleados, una de proyectos, una de oficinas, una de teléfonos y una de historial de salarios. El enunciado más o menos les iba guiando para que les quede así. La historial de salarios de vuelta, o hago una ID de historial y es clave primera simple, si no, con los atributos de acá, hago clave primera compuesta. ¿Para qué? Historial de salarios por trabajo, o sea, yo tengo el número de empleado tal. Hoy hizo tal título de trabajo, cobró tanto por ese trabajo. Ese mismo empleado, pero mañana, por eso es clave primera compuesta. Mismo empleado hace un trabajo por día, vamos a hacer de cuenta acá, ¿no? Mismo empleado, pero mañana hace tal laburo, cobro tanto. O sea, el empleado 1 hoy levantó una pared, cobró tanto. Ese empleado mañana hizo revoque grueso, cobró tanto. Ese empleado pasado hizo revoque fino, cobró tanto.
etc. ¿Sí? ¿Les quedó más o menos así las tablas? Y más o menos. Más o menos, fíjense que el enunciado los va guiando para cada departamento que hay una tabla, para cada empleado que hay otra tabla, para cada proyecto otra tabla, para cada oficina, ¿sí? O sea, el enunciado igual los va orientando. La única rara es la historial de salarios. Yo tengo que guardar un historial de salarios de cada empleado. O sea, fulanito, cuánto cobró por el trabajo que hizo en tal día, ¿sí? Pero bueno, esto es clave primera compuesta, pero puede ser simple también con un ID de historial, ¿no? Y acá, antes de mostrarles abajo, lo hacemos entre todos. A ver, ¿está en primera? Sí, porque no hay grupos repetitivos. Bien, ¿está en segunda? Sí. No. Sí, ¿por qué? Porque cada turno clave depende de la clave primaria. O sea, el teléfono es el teléfono del este empleado que está asignado al proyecto, el sueldo es el sueldo que cobró este empleado por el proyecto que estaba asignado, el proyecto es el número de proyecto que está asignado a ese empleado, y la fecha de financiación es la fecha en la que va a terminar el proyecto ese empleado. ¿Ven? O sea que los atributos no clave dependen de la clave primaria. Ahora, ¿está en tercera? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está en tercera? Y puede ser que la fecha final dependa del número de proyectos. Muy O sea, bien, no. exactamente, exactamente. Hay una dependencia entre este atributo y este atributo. ¿Por qué? Porque si cambia el número del proyecto, va a cambiar la fecha de finalización de ese proyecto, exactamente. Por lo cual, esta no está en tercera. Muy bien. Ahí mostramos abajo. Entonces, está en primera, o sea, tomad en cuenta si un empleado está asignado en un solo proyecto. Si el empleado está en muchos proyectos, no está en primera. ¿Se entiende? O sea, decimos que está en primera siempre y cuando. ¿Ves? Es una aclaración, ¿eh? Lo que pasa es que el enunciado no lo dice, porque no hay enunciado acá. Es una tabla nada más. ¿Se entiende? Ahora, fíjense la aclaración. Si un empleado está asignado en un solo proyecto, está en primera. Ahora, si un mismo empleado está asignado en muchos proyectos, se va a repetir un nuevo empleado. Y que la de primera simple no me sirve. ¿Se entiende? Entonces, vamos a suponer que un empleado está asignado en un solo proyecto. ¿Se entiende? Si un empleado está haciendo muchos proyectos, no está en primera, pero bueno, no lo aclara el enunciado. Vamos a suponer que está en un solo proyecto. ¿Sí? ¿Está en segunda? Sí, porque dijimos, los institutos no clave dependen de la clave primaria. Y no está en tercera, ya que si cambia el proyecto, cambia su fecha de finalización. Entonces, ¿cómo quedan las tablas? Quedan dos tablas. La de proyectos con número de proyectos de clave primaria y fecha de finalización de cada proyecto, y una tabla de asignación de proyectos, donde tengo el número de empleado, el teléfono, el sueldo de hora y el número de proyecto. Esta sí está en segunda, porque el título clave depende de la clave primaria, y está en tercera porque no hay dependencia ahora entre el título clave. Quedan en estas dos tablitas. ¿Sí? Obviamente esta es clave ajena de esta, ¿no? ¿Sí, chicos? Bien. Muy bien. Bueno. Ahí terminamos normalización. Esto no es tan difícil. Vamos a ver. El de él yo lo hice en una hoja, no me puse a hacerlo. Lo hice en un cuaderno, así como para mostrar rápido. A ver, el primero dijimos que eran 3 mini-der, ¿se acuerdan? Esto está mostrado con Martin. Ahora si quieren vemos el equivalente con Chen, los que lo hicieron con Chen. Como era 2 tablitas nada más, entonces dijimos que podía ser de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a muchos. Entonces hacemos el primer mini-der que era de 1 a 1, de 1 a 1 y de 1 a 1. Recuerden que la cardinalidad se marcaba en la llegada. Y siempre en nombre de relación. Y tengo un mini-der con dos tablitas, ¿sí? Marcando claves primarias y ajenas. ¿Sí? 2 tablitas normalizadas. El segundo era en un proyecto, tengo muchos empleados, pero un empleado pertenece a un proyecto. Se marca siempre en la llegada. La cantidad de tablas acá es la misma, pero yo tengo que en un proyecto hay muchos empleados y un empleado está asignado en muchos proyectos. Si tengo de muchos a muchos, recuerden que manito y manito directo no, va a la tabla interrelacional, que se marcaba con el rombo adentro. ¿Sí? Siempre muchos se come la tabla relacional, justamente porque esta tabla que contiene muchos proyectos de muchos empleados. Como tengo 3 tablas, tengo 3 tablas normalizadas. Proyecto, código de nombre, empleado, código de nombre. Y esta de mínima, ¿qué teníamos con la interrelacional, chicos? Clave primaria compuesta,
pero a su vez, esta es clave ajena haciendo referencia a proyectos y esta es clave ajena haciendo referencia a legado. Esta tabla de mínima tiene que tener estos dos atributos. Si le pusieron más columnas, está perfecto también. Pero de mínima tiene que tener estos dos. Las interrelacionales, recuerden que tienen la clave compuesta de las dos. Estas las que relacionan. Y a su vez, una es ajena haciendo referencia a esta y esta es ajena haciendo referencia a esta. Recuerden que el asterisco abajo es mi clave ajena. Y como es clave compuesta, los dos subrayados. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Este es el más fácil, el más sencillo. ¿Ninguna duda? Ah, bueno, que el equivalente si lo hicieron en Chen. Y de paso repasamos las diferencias, que eran 4 nada más. Primera diferencia, hay que marcar atributos en Chen. O sea, si ustedes lo hicieron con Chen, acá tienen que salir estos atributos. Un globito, otro globito. Y acá lo mismo. ¿Se entiende? 3 globitos. Segunda diferencia, el nombre de la relación adentro de un rombo. Tercera diferencia, la cardinalidad. Acá sería 1.1, 1.1. Estoy diciendo para los que lo hicieron en Chen, y chequeen la corrección. Bueno, no lo dicen en los dos gráficos, lo dicen en uno. Y la cuarta diferencia, ¿cuál era, chicos? ¿Cómo marcaba la entidad asociativa o entidad interrelacional o tabla intermedia? Son todos nombres sinónimos. ¿Cómo lo marcaba Chen? No con un rombo adentro, porque utilizaba el rombo para la relación, el nombre de la relación. Utilizaba un rectángulo doble, las tablas intermedias. Y esas son las 4 diferencias de simbología entre Chen y Martin. ¿Sí, chicos? El que lo hizo en Chen, fíjense esas 4 diferencias. ¿Sí? Profe, en Chen, por ejemplo, o sea, yo puse, o sea, por ejemplo, en el segundo pongo un 1 a la izquierda y una N a la derecha, nada más. ¿Está mal? Igual es 1.1, unos puntos M de muchos o unos puntos N lo mismo, porque son N instancias, o M de muchos, es lo mismo. ¿Entendés? Pero sí, siempre igual, fíjate, porque vos siempre partís por unidad y marcás en la llegada, ya sea Chen o Martin, fíjate. En un proyecto hay uno muchos empleados, ¿ves? Marcás en la llegada. Si es Martin, el uno muchos es palito y manito, y si es Chen es unos puntos M. ¿Pero ves que marcás en la llegada? Y al revés, siempre partís por unidad y marcás en la llegada. Un empleado está asignado a un proyecto. ¿Ves que marcás en la llegada? Porque vas de acá para acá. Marcás en la llegada, ¿ves? Y si es Martin, como esto es doble línea, y si es Chen, es 1.1 acá. ¿Se entiende? ¿Ve que es lo mismo? Sí, sí, pero yo lo que quería decir es que, creo que lo hice mal ahora que lo veo porque ya no había puesto los 2 puntos. O sea, yo puse ahí, ponele en ese proyecto puse un 1 y en empleado es una N. No, es 1.1 y 1.m. Okay. Eso fíjate que está así en el apunte, digamos, ¿no? Cómo se marca la cardinalidad en Chen. Listo, gracias. Igual todo depende de cómo pusieron las tablas. Acordate, si vos empleado la pusiste acá y proyecto acá, se invierte la cardinalidad, por supuesto, ¿no? Todo depende de cómo hayan hecho ustedes el DER en el gráfico. ¿Sí? Muy bien. ¿Ninguna duda de este? Ese es más fácil. ¿Pasamos a los otros? ¿Sí? ¿Cierro? Vamos al otro. Sí, sí. Bueno, del 2 al 5 ya era un solo DER. Este es más chiquito, pero tenemos un solo DER. Empecemos por acá. En una municipalidad está empadronada una o muchas personas. ¿Ven? Siempre se marcan la llegada. En una municipalidad está empadronada una o muchas personas. Y al revés, una persona está empadronada en una municipalidad. Siempre se marcan la llegada, ¿ven? De uno a muchos y de uno a uno. Fíjense que si yo tengo de uno a muchos y de uno a uno, esta es la tabla de muchos, del hijo. Entonces, ¿qué tendría que tener la tabla del hijo? El código de padre como clave ajena. O sea que en la tabla de personas tengo que tener código de municipalidad. Que eso lo han aprendido. Cuando es de uno a mucho y de uno a uno, del lado de mucho va la columna de clave ajena. Bueno, y si se fijan en personas, tengo el código de municipalidad con el asterisco, ¿ven? Como clave ajena. Ven que lo que está visualmente en el gráfico se tiene que corresponder en la tabla después. ¿Entiende? O sea, si yo tengo de uno a mucho y de uno a uno, siempre la tabla del mucho, del hijo, que está el código del padre, que es la clave ajena que relaciona las tablas. Entonces, acá está, ¿ven? O sea, no pueden el DER tener esto y cuando van a la tabla no existe la relación, porque si yo lo estoy marcando la relación en el DER,
No puedo no tener la relación física. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Vamos por acá abajo. Vamos por acá abajo. En una municipalidad hay una o muchas viviendas. Una relación de una o mucho para acá. Ahora al revés, que tengo una vivienda pertenece a una sola municipalidad. O es de Quilmes o de Avellaneda. Entonces tengo de una mucho para acá, de uno a uno. Mismo caso que esto. Este es del lado de muchos, del lado del hijo. Entonces en la tabla de viviendas que tengo que tener el código del padre, el código de municipalidad. Tabla de viviendas, código de municipalidad, el código del padre. Marcando que la bajé en abajo. ¿Y qué particularidad tengo con esta entre personas y viviendas? Tengo dos relaciones distintas, que de hecho el enunciado las decía. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo dos relaciones distintas? Cada una va a tener su nombre de relación y su cardinalidad. ¿Cuáles son las dos relaciones distintas? Una es con respecto a la relación habita y otra es con respecto a la relación propietario de. Son dos relaciones distintas y tienen dos cardinalidades distintas. Vamos a hacer primero de arriba. Entre personas, con respecto a la relación habita. En una vivienda habita o vive una o muchas personas. ¿Ven? Acá si bien no lo dice el enunciado, acá también podría incluir el cero. Porque puede haber un momento donde en una vivienda no habite nadie. ¿Se entiende? O sea que si alguno hizo el cero, uno, muchos, también es válido. ¿Ven? Porque una vivienda puede vivir una persona, muchas personas, o puede estar vacía en este momento. La tengo alquilada, se me fue el inquilino, y bueno, hay una instancia de que no hay nadie viviendo. ¿Ven? Que acá le puede caber el ninguno, uno, muchos. Porque puede pasar en la realidad, ¿se entiende? En una vivienda puede no vivir nadie, o vivir una persona, o vivir muchos. ¿Ven que siempre hay cositas mínimas para corregir? ¿Ven? Ahora al revés, una persona vive en una sola casa, eso sí. Podés ser propietario de muchas casas, pero vos, por más que tengas 5 casas, vos vas a vivir en una. No vas a vivir como un nómade de una semana en cada casa. Entonces, ven, con respecto a la relación habita, una persona vive en una sola casa. Ahora vamos a ver con respecto a propietario de. Una persona puede ser propietario de más de una casa, pero vivir en una. Por eso son dos nombres de relación distintas. Entonces, con respecto a la relación habita, en una vivienda viven una o muchas personas, o ninguna también puede ser el caso, pero una persona habita o vive en una sola casa. De vuelta, si tengo de una a mucho y de una a uno, en la tabla del hijo tengo que tener el código del padre. O sea, en personas que tengo que tener código de vivienda. En persona, código de vivienda. ¿Ven? O sea, lo que yo reflejo en forma gráfica tiene que estar después la relación adentro. Entonces, ¿ven? El DER y las tablas normalizadas conforman el diseño lógico. Ahora vemos esto, ¿no? Pero el DER y las tablas normalizadas conforman el diseño lógico de una base de datos. Después que venía, chicos, el diseño físico. ¿Y el diseño físico qué es lo que hago? Estas tablitas son las que hago el create table físicamente en un motor. Pero cuando hago el create table, recuerdan, chicos, que lo hago copiando. Hago create table personas con tal columna, tal columna. ¿Por qué? Pues ya analicé, ya las normalicé en este paso, en el diseño lógico. Por eso cuando hago el diseño físico, hago el create table personas y copio las columnas. Esta columna, esta. Recuerden que no se puede saltear nunca este paso. Nunca creen ya físicamente en un motor, nunca creen una tabla y mientras se ejecuta la sentencia create table, nunca normalicen en el aire. Sí, porque en un 90-95% se van a equivocar. Sí, va a estar mal la tabla. Por eso es importantísimo este paso, el diseño lógico. Es el DER y las tablas normalizadas. Y fíjense, siempre lo que decía yo, el DER balanceado con las tablas. O sea, en el DER tengo 1, 2, 3, 4 tablas. Bueno, 1, 2, 3, 4 tablas. Las 3 comunes y la interrelacional, que es esta. Ahora lo vemos, falta ver esto. ¿Pero se entiende, chicos? Lo mismo para los demás DERs. Tantas tablas acá, tantas tablas normalizadas. El DER balanceado con las tablas normalizadas. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y con respecto a la relación propietario de, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer en forma directa? ¿Qué tengo? Una persona puede ser propietario de más de una vivienda. O sea, tengo de uno a mucho para acá. Y al revés que tengo, una vivienda puede ser propiedad de muchas personas también. Porque una vivienda puede ser propiedad de 50 y 50 a nombre de 2 personas. Entonces, como tengo de uno a mucho para acá y de uno a mucho para acá, tengo de muchos a muchos y se relaciona a través de la interrelacional. Entonces lo puedo hacer para abajo, para arriba. Si lo hicieron estas dos tablas, una abajo y una arriba, la interrelacional va en el medio. ¿Se entiende, no? O sea, el DER de cada uno de ustedes va a ser distinto en cuanto a qué, en cuanto a la distribución, de las entidades en la hoja. O sea, uno de ustedes puso la tabla de personas acá, otro puso acá abajo, otro acá. O sea, el DER de cada uno de ustedes va a ser distinto en cuanto a la distribución de las tablas en la hoja.
Lo que sí tiene que ser el mismo de todos es que tiene que tener 4 tablas con estas relaciones. ¿Sí? Entonces, como es de muchos a muchos, la tabla interrelacional, persona, vivienda o el nombre que le hayan puesto, lo marcamos diferente, porque es una tabla intermedia, una tabla interrelacional. Generalmente el mucho, ven, se lo come la tabla, porque tengo muchas personas y muchas viviendas, de 1 a mucho y de 1 a 1, de 1 a mucho y de 1 a 1, y siempre nombre de relación, ¿ven? Recuerden siempre, cuando vean una relación entre tablas, siempre está la cardinalidad de ambos sentidos y el nombre de relación. Siempre, ¿eh? Cardinalidad de ambos sentidos, nombre de relación. Cardinalidad de ambos sentidos, nombre de relación. ¿Eh? Cardinalidad de ambos sentidos, nombre de relación. Y cardinalidad de ambos sentidos, nombre de relación. ¿Sí, chicos? Y bueno, tengo 3 tablas comunes y la interrelacional, 3 tablas comunes y la interrelacional. Que de vuelta, la tabla interrelacional de mínima tiene estas 2 columnas, el código persona y código de vivienda. Y a su vez, estas ajenas haciendo referencia a la persona y estas ajenas haciendo referencia a la vivienda. Si esto de mínima, si le agregaron más columnas, está perfecto también. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entendió este? Sí, ¿Alguna yo duda? a veces, pero te lo... No hay problema, ¿Con el pero de sí. Chen? Sí, vos tenés eso. Por eso voy a poco defender, pero sí. De vuelta, repasamos si hicieron de Chen, ¿qué tiene que haber, chicos? Estas columnas, marcar los atributos acá, Tienes que ver acá, los acá y estatutos, acá, los los- atributos en las 4 tablas. las relaciones. Después, o sea, no tengo para mostrárselos en Chen, pero bueno, vamos a repasarlo entre todos. En las 4 entidades, globito y atributos. Segundo, el nombre de la relación adentro del rombo. ¿Sí? Acá, acá, acá y acá y acá. Tercera diferencia, cardinalidad. Acá tiene que ser 1.2.1, 1.2.m, 1.1, 1.2m. Y la diferencia es que esta tabla, que es la interrelacional, en vez de tener rombo adentro, doble línea. Doble rectángulo. Rectángulo marcado doble. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Las 4 son siempre las mismas 4 diferencias de simbología entre un del y el otro. ¿Sí, chicos? Sí, sí. ¿Alguna duda? Bueno, pasamos al 3. El 3 ya más grande, ¿ven? Por eso, de hecho, me digo así. Empezamos de acá. Sí, yo hice con el Chen y tiene un montón de créditos. Sí, sí. O sea, Apenas minutos. les quedan esta cantidad de tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tablas. Empecemos. En una sala ha internado uno o muchos pacientes. ¿Ven? Acá también le cabe si hicieron el circulito, ninguno, uno, muchos, también es válido. Por una sala puede haber uno solo paciente, si es una sala de paciente individual, o muchos pacientes si es una sala de las dobles. ¿Eh? Pero puede ser que en una sala haya momentos donde no hay nadie internado, porque no está vacía. ¿Ven? O sea que acá el 0 también podría ir. Ahora, un paciente está en una sola sala, ¿ven? Siempre en la llegada. Eso es como siempre. ¿Sí? Entre pacientes y doctores. Si yo lo quiero hacer en forma directa, que tengo que un doctor tiene muchos pacientes y un paciente es atendido por muchos doctores. Entonces, como tengo de uno a muchos, la tabla internacional, doctor-paciente, paciente-doctor o el nombre que le hayan puesto. ¿Sí? ¿Ven? Siempre mucho se lo come directamente relacional, ¿eh? Queda siempre de uno a mucho y de uno a uno, de uno a mucho y de uno a uno. Siempre cardinalidad en ambos sentidos, nombre-relación. Nombre-relación, cardinalidad en ambos sentidos. Siempre igual. Entre doctores y especialidades, ¿qué pasa si lo hago en forma directa? Para una especialidad, por ejemplo, pediatra, hay muchos doctores. Y un doctor puede tener más de una especialidad. Lo más común es que un doctor tenga una sola especialidad, pero hay doctores que tienen más de una especialidad. ¿Eh? Y además lo dice el enunciado. ¿Ven? Cuando es ambiguo, recuerden que cuando puede ser una u otra, el enunciado los va a guiar a ustedes. ¿Eh? Y el enunciado decía que un doctor puede tener más de una especialidad. Entonces, como tengo de una a muchos y de una a muchos, tabla interrelacional, como siempre. Doctor especialidad o especialidad de doctores o el nombre que le hayan puesto. ¿Sí? Siempre mucho de este lado, nombre de relación, como siempre. Entre doctores y turnos, también hay muchos a muchos. ¿Por qué? Porque tengo que en un turno trabajan muchos doctores y acá viene lo ambiguo. Un doctor puede trabajar en un solo turno o un doctor puede trabajar en muchos turnos. Cuando es ambiguo, ¿qué quiere decir ambiguo? Que puede ser una u otra cosa, quédense tranquilos que usted el enunciado se los va a decir. Y en la práctica, en la realidad, el cliente o el usuario les tiene que decir
qué calidad es. Como acá es ambiguo, pero en el enunciado, si se fijan, en el enunciado se lo decía, que un doctor trabaja más de un turno. Eso lo decía en el enunciado. Entonces, como tengo de uno a muchos, de uno a muchos, tengo de muchos a muchos, tabla internacional. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué dice entre pacientes y sala? Eh, arriba, Entre pacientes y salas. ahí. Internado. En una Allá. sala de internado, uno o muchos pacientes. Y un paciente está internado en una sola sala. Y pacientes y dog pack, ahí, más claro. Pacientes y doctores. Puede tener. Ah, puedo tener. Es atendido. Un Ah, paciente es atendido. Es atendido. Un dale. paciente es atendido es atendido. Es un nombre que, a ver, el nombre no es algo fijo, ¿sí? Que represente lo más parecido a la realidad. Pero el nombre no es que hay una regla que tengas que poner sí o sí tal palabra si no está mal. No, no. La regla es esto, si es de muchos a muchos, una entidad aparte. Eso es lo que es regla, eso sí. ¿Mm? Dijimos doctores y turnos. Seguimos por acá, entre turnos y empleados. Lo mismo que para el doctor. En un turno hay muchos empleados y la parte ambigua que es que un empleado puede trabajar en un solo turno o un empleado puede trabajar en más de un turno. Como es ambiguo, el enunciado se los dice, que un empleado trabaja en más de un turno. Entonces, como tengo de uno a mucho, si lo hago directo, no puedo tener manito y manito de los dos lados, tabla internacional, turnos empleados o el nombre que sea. ¿Mm? ¿Qué me queda? Entre empleados y funciones, acá sí es directo. ¿Por qué? Porque para una función, por ejemplo, función camillero, para una función hay uno o muchos empleados. Ahora, al revés, partiendo por unidad siempre, un empleado cumple una sola función. O es empleado, o es camillero, o es enfermero. ¿Sí? Para una función hay uno o muchos empleados, pero el empleado cumple una sola función. ¿Se entiende, chicos? Entonces, habíamos partido de 7 tablas, pero me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tablas. ¿Por qué 11 tablas? Porque tengo las 7 de partida y 4 interrelacionales. Fíjense que están marcadas distintas las 4 interrelacionales. 1, 2, 3 y 4. Entonces me queda el DER de 11 tablas. Entonces, de las tablas normalizadas tengo 3, 4, 5, 6, 7 y las 4 interrelacionales. ¿Ven? Donde de mínima, de vuelta, siempre de mínima. Si colocaron más atributos, está perfecto. Yo después lo miro, pero está perfecto. De mínima tiene que tener estas dos columnas, que es clave primera compuesta, pero a su vez, esta es clave ajena haciendo referencia al doctor y esta es clave ajena haciendo referencia al paciente. Y lo mismo para las demás. Me quedó de 11 tal. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? No, Temas a no. tener en cuenta. Temas a tener en cuenta. Bueno, acá, ¿qué tengo error de acá? ¿Ves? Por hacerlo apurado. Que no es un error, pero ¿qué les machaqué siempre yo? El nombre de las tablas en plural, el nombre compuesto con un prefijo. Acá puse bien salas y acá sala. Pero el nombre, chicos, en plural, no empieza en el create table, cuando yo hago create table clientes o pacientes, no empieza el nombre en plural, o sea, la nomenclatura correcta del nombre no empieza en el create table, en el diseño físico, empieza acá, el diseño lógico. Yo tengo que tenerlo bien nombrado acá, y después como copio este diseño lógico al físico, ya lo copio con el nombre bien. ¿Se entiende? O sea, acá nace si bien se los dije en la primera parte, el nombre y la nomenclatura, pero los nombres nacen acá, en el diseño lógico. ¿Se entiende? En plural las tablas. Nacen acá los nombres correctos. Después normalizo las tablas con los mismos nombres en forma correcta y cuando hago create table de estas tablas, con estos nombres ya correctos. Por lo cual la nomenclatura correcta empieza acá. ¿Sí? Acá me equivoqué, me comí la S, ¿no? Pero acá sí está puesto. Pero bueno, tengan en cuenta que el nombre correcto nace acá. ¿Sí? Otra cosa, recuerden que yo les dije, como les dije, cuando la cosa es ambigua, el enunciado se los tiene que decir. Para el parcial lo mismo, se lo va a decir el enunciado. ¿Qué puede ser ambiguo? Como les dije, en una sala puede haber un solo paciente, porque es una sala privada de las individuales, o una sala puede tener muchos pacientes. Cuando es ambiguo, no se preocupen que ambiguo quiere decir que una de las opciones puede ser viables. Bueno, el enunciado se los va a decir. Ahora, si el enunciado no les dice la vuelta, o sea, les dice la ida, pero no les dice la vuelta, no se preocupen y usen la lógica para la vuelta, porque va a ser una sola el caso para la vuelta. Por ejemplo, acá,
No dice en el enunciado si un paciente está internado en una sala o más de una sala, pero es obvio que un paciente va a estar internado en una sola sala. Entonces usen el 1 a 1. Porque si un paciente está internado en muchas salas, es porque tiene la gamba en una sala y el cuerpo en otra. ¿Sí? Entonces ven que si la vuelta no le dice el enunciado, no se preocupen y usen la lógica porque va a ser una sola la cardinalidad. El enunciado siempre les va a indicar cuando sea ambiguo, cuando puede ser una forma u otra. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bien, y otra cosa. Obviamente que el DER, como les dije antes, le quedó distinto en cuanto a la distribución de las talas. Uno puede haber hecho así, de abajo para arriba. En cuanto a la distribución, todas distintas. Pero lo que no tienen que hacer, chicos, ojo, O sea, las talas fíjense que todas las talas no se relacionan con todas. Salas no se relaciona con todas, el paciente no se relaciona con todas, doctores no se relaciona con todas, doctores se relaciona con esta y con esta. Entonces, las talas que se relacionan entre sí, hay que agruparlas en un sector de la hoja. ¿Para qué? Para que la línea sea recta, o así a 90 grados, o directa así. ¿Sí? ¿Qué es lo que no tienen que hacer, chicos? Cruzar el DER y tachar. Por ejemplo, si yo tengo que esta tabla paciente se relacione con especialidades, hacer esto, miren. Una línea. ¿Ven? Y tacho, parto el dedo a la mitad, ¿ven? Eso es una crotada, ¿sí? O sea, no pueden hacer esto. Venir con una línea y, por eso les digo, siempre las tablas que se relacionan entre sí, agruparlas en un sector de la hoja para que las líneas sean directas y no tengan interrupciones. O para evitar tachar, no hagan esto tampoco, que también sería otra crotada, fíjense. Vengo con una línea así, vengo, doy vuelta por acá, acá encuentro un huequito, entro por acá y relaciono. ¿Se entiende lo que hago? No estoy tachando nada, pero hago una vueltereta que venga para acá, encuentro un paso, entré y relaciono acá. No, no hagan eso tampoco. Es otra crotada. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre agrupen las tablas en un sector de la hoja para que las líneas sean lo más rectas posible. Recta o 90 grados. Y no hay que ni tachar el leer ni salir líneas largas y raras. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Bueno. El que lo hizo con Chen, lo mismo, como siempre. Los atributos en todas las tablas, esto en un rectángulo, esto 1.sem, 2.1, y estas 4 interrelacionales, 4 rectángulos dobles. Siempre la misma diferencia de simbología, chicos. Bien, vamos al 4. Esta es la otra parte del 3, de las tablitas. El 4. Vemos el DER por las tablas. Tengo entre sedes o los lugares, ¿no? De donde se dan los cursos, sedes o lugares. En una sede se dictan muchos cursos y un curso puede ser dictado en una sola sede o en más de una sede. Eso es lo ambiguo, pero el enunciado lo dice. El enunciado dice que en un curso puede ser impartido en más de una sede o algo por el estilo, dice el enunciado. Entonces, como tengo de uno a muchos, de uno a muchos, la tabla interrelacional. ¿Sí? Siempre el mucho de la tabla interrelacional. Entre cursos y prerequisitos. ¿Por qué está en la tabla interrelacional? Porque un curso tiene más de un prerequisito y un prerequisito puede ser lo de más de un curso, dice. Recuerden que acá yo les di un ejemplo de la relación recursiva, porque un prerequisito está dentro del curso, ¿se acuerdan? Pero ¿qué dijimos? Que para que sea recursiva tiene que ser sí o sí de uno a uno. Si era ya de uno a muchos, ya no se cumplía la primera forma normal. ¿Se acuerdan, chicos? Pues se repetía el dato. Y en este caso es peor, es de mucho a mucho, porque un curso puede tener más de un prerequisito y un prerequisito puede ser lo de más de un curso, dice el enunciador. Entonces, está la intermedia, relacional, internacional. ¿Sí, chicos? Lo mismo pasaba con empleados. Un curso tengo más de un empleado que labura en ese curso y un empleado puede impartirlo más de un curso. Entonces me quedaron 1, 2, 3 interrelacionales. Entonces, 4 más las 3 interrelacionales, 7. 1, 2, 3, 4 y las 3 interrelacionales. ¿Sí? Acá le agregamos código curso, sede y fecha. ¿Para qué? Para que se pueda anotar un alumno a un curso en tal sede en distinta fecha. ¿Sí? Para que una persona se pueda anotar un mismo curso en la misma sede, pero en distinto momento del tiempo. ¿Se entienden, chicos? Acá está explícito puesto el 0, ¿ven?
¿Por qué está puesto el ninguno, no muchos? Pues ahí lo dice explícitamente el enunciado. Dice, puede ser que no tenga un prerequisito o algo por el estilo. Lo dice puntualmente el enunciado, por eso le puse el 0. Porque está bien clarito en el enunciado. Pues un curso puede no tener prerequisitos, un prerequisito o más de un prerequisito. O sea que hay cursos que para hacer un curso no tiene que tener prerequisito previo. O puede tener un prerequisito o más de uno. Eso lo dice el enunciado. Por eso le puse el 0 acá adelante. Porque lo dice bien clarito el enunciado. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y bueno, como siempre, 7 tablas normalizadas, balanceado el DER con las tablas normalizadas. Y las dos cosas conforman el diseño lógico. Muy bien. Y el 5 sí lo tengo acá hecho en Word. Vamos a ver el DER y después vemos las tablas arriba. Y acá puede haber variantes, depende de cómo lo haya encarado en el enunciado. Empezamos por acá con la tabla principal de estancias. Una estancia tiene uno o muchos empleados, pero un empleado trabaja en una sola estancia. Acá tenemos dos relaciones, como la de personas y viviendas, ¿se acuerdan que tenía dos relaciones distintas? Una estancia tiene muchos empleados, pero dice que una estancia tiene un solo empleado de contacto. El empleado de contacto sería el mayordomo, el capataz, el casero. Entonces, si una estancia tiene muchos empleados, una estancia tiene un empleado de contacto, que es capataz o mayordomo encargado. Por eso tengo dos relaciones distintas. Una estancia tiene muchos empleados, pero una estancia tiene un solo empleado de contacto. Y ese empleado de contacto es de una sola estancia. Por eso se le agregó esto. Capaz que no lo hicieron, pero bueno, como está enunciado, ven, se puede separar en dos relaciones distintas. ¿Sí? Ven, después en la tabla tengo código de empleado de contacto, con clave ajena, que es el código de empleado. Pero una estancia dejo marcado, como de 1 a 1, el código de empleado de contacto que tiene. Seguimos para arriba. Una estancia tiene una o muchas habitaciones, pero una habitación pertenece a una sola estancia. De 1 a 1 muchos y de 1 a 1. ¿Qué tengo que tener en la habitación? El código del padre. En la habitación, ¿qué tengo que tener? Código de estancia. Como vimos antes, en las tablas arriba. Siempre el código del padre. ¿Sí? Los alquileres, chicos. Acá los alquileres yo no lo até a estancias, porque yo no alquilo la estancia completa. Yo alquilo habitaciones de estancias. Entonces las tablas están relacionadas y yo alquilo tal habitación y por relación saco que la habitación es de tal estancia. Entonces, y acá es de lo ambiguo, donde no lo aclara el enunciado, por acá puede ser distintas cardinalidades. Puede ser esta que les muestro o puede ser otra. Ahora les muestro. Lo más común puede ser esto. ¿Qué puede pasar? Que para una habitación puntual hay uno o muchos alquileres. Eso es obvio. Por una habitación se alquila una muchas veces. Y al revés, un alquiler puntual, alquilo una sola habitación. Pero acá lo ambiguo. Yo puedo alquilar una sola habitación, pero si vamos 10 personas, para un código de alquiler, no entramos todos en una sola habitación. Entonces, ven, acá también puede ser posible, ¿qué cosa? La tabla intermedia. ¿Se entiende? Porque una habitación está alquilada por muchos alquileres, y un alquiler puede alquilar muchas habitaciones, porque nosotros vamos 10 personas, y ese mismo código de alquiler, pero que alquilamos mínimo 2 habitaciones. Ven que puede ser esta cardinalidad como puede ser la tabla intermedia. No la aclara el enunciado, por eso se puede hacer de esta forma o de la otra, porque no la aclara el enunciado. Ahí está la ambigüedad, que puede ser de una forma o de otra. Así que si lo hicieron así o si lo hicieron con la tabla interrelacional, está perfecto también. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Las actividades. ¿Por qué yo lo ato las actividades a los alquileres? Porque ¿quién realiza las actividades? Cabalgata, rafting, etc. ¿Quién realiza las actividades? Quienes alquilan habitaciones de estancia. Yo no puedo atar actividades de estancias, porque las estancias ofrecen actividades. O sea, si hicieron la relación entre estancias y actividades, tiene que ser con respecto al nombre de la relación, ofrece. Una estancia ofrece actividades. Tal estancia ofrece cabalgata, rafting, caminata, etc. Pero las estancias no realizan las actividades, ¿se entiende? Entonces, si yo quiero dejar almacenado en la base quién hizo qué actividad, como para saber cuál es la actividad que más se hace y tener un registro de día a día qué actividad se va haciendo,
no lo puedo atar de las estancias, porque los dueños de las estancias no realizan las actividades. ¿Quiénes realizan las actividades? Quienes me alquilan habitaciones de estancias. Por eso actividades lo ato de alquileres. Si ustedes hicieron una línea acá, entre estancias y alquileres y actividades, está perfecto, porque tiene que ser el nombre de relación, ofrece. Una estancia ofrece muchas actividades. Y una actividad es ofrecida por una sola estancia. ¿Se entiende? Si lo hicieron acá directo, pues con respecto al nombre de relación, ofrece. No es con respecto al nombre de relación, realiza. Porque una estancia no realiza las actividades. Las realizan quienes me alquilan la habitación de estancia. ¿Y por qué tengo la tabla interrelacional? Pues si estas dos las quiero relacionar de forma directa, me encuentro que tengo de muchos a muchos. ¿Qué tengo? Para un código de alquiler, realizo muchas actividades. O sea, yo alquilo un código de alquiler de una semana, 15 días, y puedo hacer una o más de una actividad. Y al revés, una actividad puntual, cabalgata, es hecha por muchos alquileres. Entonces, como tengo de uno a muchos, la tabla intermedia. Acá está el ninguno, uno, mucho, ¿por qué? Si se fija, el enunciado lo dice explícitamente el enunciado. Puede haber algún día que no se realice ninguna actividad, dice. ¿Ven? Como lo dice explícitamente el enunciado, le puse el ninguno, uno, mucho. Lo dice puntualmente el enunciado. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces me queda la tabla de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tablas y una interrelacional. 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Y la interrelacional, ven, acá le puse código de 3, ¿para qué? ¿Por qué de 3? A ver, vamos de vuelta. Es una forma de hacerlo, no es la única, recuerden. Si le coloco una clave primera simple con código de alquiler, listo, alcanza como clave primera simple. Si utilizo los atributos que vengo utilizando, acá voy a dejar almaceno esta tabla y quién me hace qué cosa. Entonces, ¿por qué la primera compuesta de 3? ¿Qué pasa si yo lo hago de 2? De un código de alquiler 1, me hace la actividad 1 que es cabalgata. ¿Qué pasa si en esos 15 días a mí me gustó esa actividad y la quiero hacer de vuelta? Mismo código de alquiler, que viendo ese mismo código de actividad, no me la deja registrar, ¿se entiende? O sea, no podría una persona que me alquila hacer 2 meses la misma actividad. Está mal. Yo en 15 días puedo repetir rafting. Me gustó y lo hago de vuelta. Entonces, para poder almacenar que por al código de alquiler hagan una misma actividad más de una vez, ¿qué le agrego con la primaria? Columna día. ¿Se entiende? Esa persona me va a hacer la misma actividad, esa persona no. Ese código de alquiler me va a hacer la misma actividad, pero en distinto día. ¿Se entiende? Ven que se va afinando. Siempre tengo que dejar lo más fino posible. ¿Qué estaría mal acá también? Que ven que contempla más casos, pero no todos. Y si yo quiero hacer la misma actividad, si yo hice la actividad a la mañana y me gustó y la quiero hacer a la tarde, tampoco se puede acá, ¿ven? Ven que hay que dejar lo más fino posible. Entonces, ven, lo más coherente es hacer acá un código de alquiler. Con la primera simple. ¿Se entiende, chicos? Porque con esto, compuesta de 3, no es lo común, pero ¿se puede dar en la práctica, en la realidad? Sí, se puede dar. Entonces, ven, yo acá no estoy contemplando que un mismo alquiler me haga la misma actividad 2 veces en el mismo día. Puede pasar. Yo hago una cabalgata a la mañana, me encantó y la hago a la tarde. Y no me lo permitiría almacenar con esto. Ven que esto no es tan matemática que tiene que ser de una forma o de otra. Ven que lo que es diseño siempre es ajustable. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con este DER? No, no, no. Quedó. Bueno. Y de vuelta, Chen las cambio de siempre, ¿eh? Los atributos en las tablas, esta rectángulo doble, 1, 1, 1M, siempre lo mismo. Y los nombres de la relación dentro del ROM. Muy bien, chicos, eso era la ejercitación de DER. Ya hicieron Chen, Martin, yo después le miro lo que han entregado. Bien. Y vamos a corregir seguridad. Lo último. Que eso eran las sentencias GRANT, no en el motor, obviamente, porque ustedes laburan con un solo usuario. Creamos una vista, que le view el nombre que le hayan puesto, el nombre de la vista, el nombre que le hayan puesto. Seleccionamos ciertas columnas. Acá también le pusieron. ¿Qué dice los
Los registro los proveedores, pero sin las situaciones. Lo que quiere decir es que tengo que dejar afuera esta columna, la columna de situación. Entonces, hago un CL de ciertas columnas donde no nombro la columna de situación. From la tabla, y luego le doy permiso CL sobre la vista a un usuario cualquiera, y después le hago el revoke. Le doy el grant y le hago el revoke. Recuerden que el grant es to, el revoke es from. El 2 era lo mismo. Una vista, el cual se permite tener acceso solo al registro de los proveedores situados en Avellaneda. Entonces, es una consulta acotada. Recuerden que con la consulta acotada había que crear una vista. Escribí el nombre de la vista, as, selecciono donde la calidad Avellaneda. Y luego doy permiso CL sobre la vista al usuario cualquiera. Y este era con esta tablita, datos de personas. Al usuario Gómez, autorización de selección sobre toda la tabla. Como acá puede consultar toda la tabla, acá sí le doy gran CL sobre el objeto tabla, datos de personas, al usuario. ¿Sí? Porque me piden selección sobre toda la tabla. Y hago revoke. Que en el último punto sí hacer todos los revoke. Yo hice el grant y el revoke para que quede en cada ejercicio. ¿Sí? Y el revoke de CL es from. Recuerden, grant es to, revoke es from. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Bueno, yo sí. Al usuario López, autorización de inserción y eliminación sobre toda la tabla. Acá, directo sobre la tabla, los permisos. Grant insert, delete sobre la tabla al usuario. Y hago revoke en la misma sentencia. Revoke insert, delete o en la tabla from. Si acá hago revoke all, también funciona, porque le saco todos los permisos que se le garantearon, que se le otorgaron, que son estos dos. Así que esto funciona así, o all también funciona. Lo que yo no puedo dar grant all, porque si me piden estos dos permisos, yo no puedo dar grant all, porque estoy dando dos permisos más. ¿Se entiende? Le estoy dando permiso de update y de sell. Bien. Al usuario Sánchez, autorización de selección sobre toda la tabla y autoridad de actualización sobre los campos tal y tal. Bueno. Como la autorización de consulta es sobre toda la tabla, yo puedo hacer grant select sobre la tabla. Y el update parcializado lo puedo hacer. Entonces yo digo grant select, update de estas dos columnas sobre esa tabla al usuario. Esto se puede hacer así o en dos sentencias. Si lo hiciera en dos sentencias está perfecto. Pero como es misma tabla, lo puedo hacer en una sola línea. Yo puedo hacer esto o puedo hacer esto. Yo puedo hacer el grande select. Ahí. O en dos sentencias o en unas horas. Es lo mismo, en este caso. ¿Se entiende, chicos? Da lo mismo porque es el permiso sobre la misma tabla, el mismo objeto tabla. O se puede hacer en una sola sentencia o en dos. Si lo hicieron así o así, está perfecto. Y el revoke. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Muy bien. Al usuario fulanito, autorización de selección sobre los campos tal, tal y tal. Bueno, selección parcializada. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Que tienen que crear una vista. No puedo hacer un grande select parcializado. Entonces, create view, el nombre que sea, as el select de esas tres columnas que me piden de la tabla. Y luego le doy permiso de select sobre el nombre de la vista al usuario. Y el revoke. O sea, cuando es un select completo, ustedes ya saben que se lo hago al objeto tabla datos personas. Cuando es un select parcializado, tengo que crear la vista y permiso de select va sobre la vista. Esa es la idea del ejercicio, chicos, que se den cuenta cuándo crear vistas y cuándo no. A Luciano Pérez, autorización igual a la de Torres y de actualización sobre los campos tal y tal. Bueno, ¿ven? Acá, ¿qué pasa? No voy a crear una vista de vuelta. Porque cuando Torres, ¿qué tenía? Permiso sobre ¿qué vista? Este Torres. Permiso sobre esta vista. ¿Ven? Entonces, yo hago gran select sobre la misma vista al usuario Pérez. ¿Se entiende? Yo no iba a crear una vista con un nombre nuevo que apunte a lo mismo. No, yo siempre voy a usar la misma vista, siempre y cuando apunte a lo mismo. ¿Se entiende? No iba a crear vistas con distintos nombres que apunten a lo mismo. Ahí estoy repitiendo objetos al divino botón. Cuando a mí me dicen, a fulanito tiene que dar el mismo permiso que tal otro, y si otro tiene permiso de la vista, bueno, le doy permiso de hacerle sobre esa vista, que ya está creada previamente, ¿se entiende? No sé si la crearon de vuelta acá.
Pero ven, no hace falta crearla, porque si lo hacen Profe. físicamente, están repitiendo el objeto. Sí, Yo, por ejemplo, no hice una vista, sino que directamente hice como hicimos en el otro, ¿viste? Que lo ponías entre comillas a los atributos. entre comillas. Digo entre comillas, entre paréntesis, perdón. No, ¿por qué? Porque la de selección, igual, vos fíjate, selección igual a la de Torres. La selección de Torres, que es es una selección parcializada, pues de 3 columnas, entonces sí o sí tenés que darle permiso a la vista. Vos no existe, vos que hiciste gran select de paréntesis y las columnas, ¿eso existe? Claro. No, no, eso nunca te va a funcionar. La selección parcializada, tenés que hacer una vista y la porción que querés que apunte lo haces en la consulta a la vista, ¿sí? Y luego le das permiso de serie sobre la vista. El parcializado es para el update, nada más. Y para el insert. Recuerden que para el insert también se podía, pero para el select no. Esto ya lo vimos en clase y estaba en el apunte. ¿Sí? El select no lo puedes hacer directo. Pues yo no puedo decir gran select on sobre la tabla, datos personas y filtrado. No lo puedo hacer así. ¿Sí? Tengo que crear la vista, donde yo acoto la porción que quiero que vea y luego le doy permiso de select sobre el objeto vista al usuario. ¿Sí? Fíjate acá, yo doy permiso de select sobre la tabla. ¿Por qué? Porque era una utilización de selección sobre toda la tabla, ¿ves? Por eso lo hicimos acá directo, pero no había un select entre paréntesis y columnas. Acá sí, el update se puede parcializar, el select no. Pero como acá era el permiso de consulta sobre toda la tabla, le doy permiso de select sobre toda la tabla. Ahora, cuando el permiso de select es una porción de la tabla y no la tabla completa, tengo que primero hacer la vista, donde apunto a esa porción que quiero que vea, y luego le doy permiso de select sobre, no el objeto tabla that person, sino sobre el objeto vista view that person, que es esto. ¿Se entendió por qué no podés? Sí, sí. Muy bien. Entonces acá, recuerden, no creen de vuelta la vista. Si lo crearon acá, está hecho en Word, no pasa nada. Pero en la práctica real, en el motor, no hagan una nueva vista que apunte a lo mismo que el otro usuario. Porque si ya Torres tiene permiso de select sobre esta vista, y fulanito tiene que tener permiso de selección igual a la de Torres y un permiso más, entonces ¿qué hago? Le doy permiso de select sobre esta vista que ya está creada en el motor, y luego doy permiso de update parcializado sobre tal y tal columna, sobre la tabla. Y bueno, y el CD y el revoke. ¿Se entiende, chicos? No creen de vuelta una vista con distinto nombre que apunta a lo mismo. Eso no hay que repetirlo nunca. ¿Sí? Siempre utilizo la misma vista, siempre que haya distintos usuarios que apunten a la misma porción. Al usuario Villalba, utilización y selección sobre los registros de predicadores. Predicador es un tipo de ocupación. Entonces, bueno, de vuelta, selección parcializada, por ende, una vista. Preview la vista as, ocupación igual predicadores, y de vuelta, grande CL sobre la vista al usuario y lo quito. Revoke CL sobre la vista, from. El grande es tú, revoke from. Ya sea una tabla o una vista, siempre igual, ¿eh? Grand, tú y el revoke es from. Al usuario Jiménez, actualización de selección igual a la de Torres, acá de vuelta, ¿ven? Gran CL sobre la vista, no lo creo de vuelta, porque Torres apuntaba a una vista puntual que apuntaba a algo, ¿eh? Y además actualización sobre tales campos. Entonces, el CL sobre la vista y el update parcializado sobre la tabla. Este ejemplo es muy parecido al anterior. Y se los revoco, hago el revoke, se los quito. ¿Sí? Al usuario Agüero, actualización de selección sobre los salarios máximos y mínimos por clase de ocupación. Bueno, selección parcializada, una vista. Ocupación, tengo que sacar la función max, el min y agrupado. Luego doy permiso de hacer sobre la vista al usuario. Es siempre lo mismo, chicos, siempre repetitivo, reiterativo. Esto. ¿Eh? Y bueno, y los revoke están hechos en cada punto, ¿no? Los revoke. ¿Sí? No ejercitamos acá, y lo repasamos ahora ante todos, no ejercitamos nada de roles. ¿Pero se acuerdan cómo eran los roles? Creamos un rol, el nombre, recursos humanos. Ese Le rol, asignábamos todo lo que podía hacer. claro, los permisos en vez de asignarlos al usuario, se los asigno al rol. O sea, grant, all, on, clientes, tú, en vez de un usuario Pepe, se lo asigno al rol, RRHH. Ahí tengo un privilegio. Los permisos pueden ser de DML o de DDL también, meterlos al rol. Vamos a meter un permiso de DDL. Grant, create table, este es un permiso de DDL, ¿sí? Tu RRHH.
O sea, acá hago un etcétera. O sea, acá tengo 100 grants al rol, lleno la bolsa de 100 permisos, y luego ¿qué tengo que hacer? Otorgar el rol al usuario. Grant RRHH tu Pepe, o Pepe, cacho, Titi. ¿Ven? Entonces, en esta sentencia, si el rol tiene 100 permisos, acá que estoy haciendo 300 grams de una, porque estoy metiendo 100 a este y a este. Ven que es muy práctico los roles, porque yo en esta simple línea, que es media línea, escupí 300 permisos. Si acá tengo 300 permisos, los 100 permisos los hago una sola vez, pero al rol no los hago a los usuarios, pues si yo lo hago a los usuarios, tengo que hacer 100 por cada usuario. Entonces me paso todo el día haciendo grants. Siempre en la práctica, chicos, se utilizan los roles. Si ustedes trabajan con esto, van a hacer con roles. Y así como se da un rol, como se quita un rol, revoke el rol from el usuario. Sencillo. ¿Sí, chicos? Sencillo. ¿Sí? Bueno, y no hay nada más para corregir, ¿no? No, estamos todos bien. ¿Alguna duda, chicos? Después miro lo que han entregado. Profe, ¿el parcial va a ser todo de opción múltiple, o sea, tanto la práctica como la teoría, como el Va a parcial ser teórico pasado? práctico, no está hecho todavía. Fíjense, Ok. esperen, vamos a recalcular. Yo la clase que viene tengo un tema de laboral programado y no puedo estar. Por eso ya lo digo, ya lo sabía desde hace tiempo. Por eso corregimos todo. La clase que viene no tenemos y llevamos derecho para el parcial. Pero igual ya tenemos todo entregado y corregido. El parcial, lo que sí les puedo adelantar, porque faltan 15 días y no está hecho, es que va a ser teórico-práctico y en el Moodle. Así que, de vuelta, usuario y clave del Moodle a mano, ¿sí? Y con cámara. Eso es lo que les puedo adelantar. Como faltan 15 días, no está hecho, chicos. Pero es teórico-práctico. ¿De qué temas? De los que vimos. Normalización, DER con normalización, seguridad. ¿Sí? Y teoría, todo lo que está en apunte. Sí, chicos, no va a haber nada raro, no se preocupen. Entonces ahora tomo lista y es que hacer repaso, ya los libero, ya no hay más temas, chicos. Y recuerden, para el parcial van a hacerlo estas personas. Los 9 que no entregaron van por la vía del recuperatorio. El recuperatorio, pero tienen que entregarlo al del recuperatorio. ¿Cuándo el recuperatorio? Acá en el calendario está abajo. Una vez que hacemos el parcial, hay fecha de recuperatorio de cualquiera de los dos parciales. ¿Ven? Se puede recuperar tanto el segundo como el primero. Van por esta fecha. Esos 9 que no entregaron, capaz que les dejaron la materia, no lo sé, eso después miro, pero los que no entregaron no van por esta fecha, van por esta fecha. Profe, ¿Sí? Sí. a Santiago Pérez se le cortó la luz recién, así que por si tomás lista y no. Dale, cuando lo nombre, decile, Dale. vuelve a repetir. Dale. Buenísimo. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, se van a presentar estos 38 están habilitados para parcial, estos 9 no. Tenemos que entrar para la clase ese día más temprano,